Cuando llegamos a una estación de nuestra vida y en esta estación, digamos, nos acomodamos, o en esta estación de la vida nos acostumbramos, ¿no? Pero Dios sabe que en nuestro futuro hay mejores cosas. Entonces Dios manda situaciones, ¿no?, para incomodarnos y hacernos dar un siguiente paso hacia nuestro destino, hacia nuestro futuro. La mayoría de las personas toman estas situaciones incómodas, difíciles, dolorosas, angustiantes, lo toman eso como un trabajo del diablo. Ay, el enemigo me está atacando, dice la gente. Ay, el diablo se ha levantado contra mí, el mundo de las tinieblas. Cuando quien en realidad le está picando para que siga avanzando es Dios. Cuando en realidad la situación que se está viviendo ha sido enviada directamente por Dios para que usted dé el siguiente paso hacia su futuro. Me dice amén la iglesia. Amén. Las personas que asumen una actitud incorrecta atribuyen el dolor, la incomodidad o la angustia, lo atribuyen como un trabajo del enemigo, un trabajo del diablo. Y entonces las personas que creen de esa manera no están dispuestos a hacer nada para salir adelante. Cuando una persona dice, ay, el diablo se ha levantado contra mí, yo voy a orar para que Dios obre en mi favor y lo detenga o lo ahuyente de mí. Lo que la persona está diciendo, en otras palabras, que Dios lo ahuyente de mí. Yo no voy a hacer nada, yo me quedo aquí donde estoy, yo aquí estoy cómodo, yo aquí estoy contento, yo no me voy a forzar. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros cuando estamos pasando por ciertas situaciones difíciles. Lo que Dios espera, que nosotros nos demos cuenta que ya no es tiempo de estar en esa estación o en esa etapa de la vida, que ya es hora de dar el siguiente paso, que ya es hora de ir al siguiente nivel. Y así le pasó a los hijos de Israel. Y cuando ellos vivieron esta situación, jamás acusaron al diablo de su desgracia, jamás acusaron al diablo de que todo estaba saliendo mal. No, llevaban 40 años caminando en el desierto, comiendo todos los días migajas de pan y bebiendo agua, todos los días, durante 40 años. Pero de repente se levanta Dios, ojo, no el diablo. Se levanta Dios y le habla a Josué y le dice, Josué, vas a hacer lo siguiente, vas a preparar a los sacerdotes, vas a preparar a los ancianos, vas a preparar a la gente espiritual y van a cargar el arca y la van a llevar hacia adelante. Delante de ustedes está el río Jordán. Vas a mandar a los sacerdotes y a los ancianos con el arca delante del pueblo. Cuando ellos entren al río Jordán, pisarán e irán dentro, que no tengan temor, no se van a ahogar. Yo voy a abrir las aguas, como lo hice con Moisés. Cuando fue la situación con Moisés, lo que se abrió fue el Mar Rojo. Pero ahora estamos viendo el río Jordán. Y Dios obró de manera muy similar, tanto con Moisés como con Josué. Y les dice, vayan y párense allí los ancianos y los sacerdotes junto con el arca en el río Jordán. Cuando estén allí, las aguas del norte se detendrán y las del sur no fluirán más. Y entonces caminarán con pies secos y atravesarán el Jordán. No se levantó el diablo, ojo, a meterlos en este caos. No, fue Dios el que se había levantado y les dijo lo que ellos tenían que hacer. Pero después de ello quiero que lea la Biblia en el libro de Josué capítulo número 3 y el versículo número 6, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El último versículo 8 dice así: tú pues mandarás a los sacerdotes
que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ahí deje la Biblia, la lectura, no la cierre, vamos a leer más. Pararéis en el Jordán, es decir, a los sacerdotes se les pidió: vayan y entren y ahí bájense en medio del río. ¿No? El arca era un artefacto pesado, era pesado, lo cargaban regularmente de 4 o 8 personas, lo cargaban. Y la orden de Dios era que avanzaran y cuando entraran al Jordán se pararan en el Jordán. Pero el río era profundo. El río tenía, además de profundidad, tenía corriente. Y entonces dijo Dios que ahí se detengan. Claro, que vayan con mi presencia para que no se hundan ellos, ¿no? Que vayan, que me lleven delante de ellos. Así lo hacen. Llegan, entran al río, se detienen ahí y detrás viene toda la gente para avanzar. 40 años habían pasado en el desierto. Pasan finalmente, váyase al versículo número 17, ahí mismo capítulo 3, versículo número 17, dice así: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán. ¿Estaban en la orilla o en medio? En medio del Jordán. Y luego dice el versículo, ahí al final dice: hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Diga junto conmigo en voz alta: todo Israel pasó en seco. Diga en voz alta: aún en la tormenta, Dios está en medio de nosotros. A veces usted se encuentra en medio de tormenta, a veces usted se encuentra en medio de dificultad y siente que Dios se ha ido. No, Dios está ahí. Dios está en medio del Jordán. Dios está esperando que usted pase. Dios, de hecho, llegó primero que usted a la situación difícil. Dios llegó en medio de la situación tormentosa antes que usted llegara. Él estaba ahí. Él estaba ahí ¿para qué? Para que usted pudiera pasar con su cobertura, con su protección, para que usted pudiera atravesar esa situación difícil. Me dicen todos amén, la iglesia. Amén. Pero ojo, y voy a la parte más importante. Váyase a la Biblia, ahí en Josué capítulo número 5, el versículo 10 al 12. Versículo 10 al 12. Ya atravesaron, ya pasa el capítulo número 4. Ahorita vamos a leer un poco de eso. Donde yo me quiero detener es aquí en el versículo, el capítulo número 5 y en el versículo número 10 al 12. Dice la Biblia de la siguiente manera, el versículo 2:10. Y los hijos de Israel acamparon una vez que habían pasado, ¿no? el río. Dice: acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó, diga en voz alta, y el maná cesó, diga más fuerte, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Yo quiero enseñarle algo. Los israelitas llevaban 40 años comiendo migajas de pan. 40 años en medio de un desierto. Estaban literalmente a un paso de la tierra donde fluía leche y miel, un valle fértil, un valle de bendición, un valle donde se daban de todo tipo de frutas, de verduras, de todo tipo de alimentos producía la tierra. ¿Qué los separaba del desierto y la tierra que fluía leche y miel? Los separaba solamente un río. Los separaba solamente una dificultad. Eran muchos, no había barca, no eran carpinteros. El río era profundo, además de profundo era larguísimo y traía mucha corriente. Para atravesarlo, bien podían optar por ir a rodearlo, pero era un montonal de tiempo ir a rodearlo. Ni siquiera sabían dónde iniciaba, dónde terminaba. Era muy arriesgado porque había pueblos vecinos a los alrededores y podían haberlos exterminado a los judíos. Estuvieron ahí en el río
llevar a cabo. Era algo complicado de realizar, pero Dios da instrucciones y le dice a la gente: vamos a atravesar el río. Muchas veces, iglesia, lo que a usted lo separa de la gran bendición que Dios tiene preparada a usted o para usted es apenas un paso nada más. Un paso que representará dificultad, tribulación, angustia y le robará el sueño. Pero en medio de ese paso, Dios estará con usted. Dios no lo abandonará. Es más, Dios ya fue allá adelante primero que usted. Su presencia está allá adelante. Y con su cobertura, usted podrá atravesar el río Jordán. Diga junto conmigo en voz alta: atravesemos el Jordán. Atravesemos el Jordán. Diga: atravesemos el Jordán. Atravesemos el Jordán. Si ellos se hubieran quedado allá, hubieran seguido comiendo todavía migajas de pan. Dios no tenía problema